Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. En nuestro programa de hoy vamos a estar resolviendo algunas inquietudes que ustedes, los televidentes, nos han hecho llegar a nuestras redes sociales y correos electrónicos relacionados con el tema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pues bueno, acabaron de llegar precisamente por estos días nuestros deportistas santanderianos aquí a la ciudad, y pues esto generó también que muchos televidentes se preguntaran cómo son estas transmisiones, por qué no se transmitieron, si hubo cuota del canal regional allí en los Olímpicos en Tokio. Y precisamente para resolver esta y conocer un poquito más de cómo es el andamiaje de estos Juegos Olímpicos, hoy nos acompaña el señor Carlos Julio Castellanos. Él es el director de Oro Noticias y presidente de la AIPS, uno de los cargos más importantes en el mundo al que puede llegar un periodista. Carlos Julio, buenas noches, bienvenido a Control TV. Buenas noches, Mayeli, cordial saludo y pues aquí a disposición. Pues es muy interesante, como usted acaba de plantear, las inquietudes de los televidentes son válidas porque la gente pues detrás de cámaras desconoce realmente las realidades que hay en torno a eventos multitudinarios, eventos pues como en el caso de los Olímpicos, que son únicos, se disputan cada 4 años. En esta oportunidad fueron 5, después de lo que se hizo en Brasil en 2016, Tokio en el 2021, se llamaron 2020, pues precisamente para preservar el año, para cumplir ese ciclo de cada 4. Pero sin duda, pues válida, como digo, la apreciación, el reclamo que hacen algunos televidentes de acuerdo con los correos que ustedes me compartieron, pero a la orden. Claro que sí, pero por supuesto también saludamos a esta hora a Mario Mantilla, nuestro defensor del televidente. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Hola Maye, muy bien. Un saludo también a Carlos Julio, a todas las audiencias del Canal TRO en nuestras diferentes plataformas. Y por supuesto, la primera pregunta a Carlos Julio está relacionada. Hombre, pues tenemos a un testigo de primera mano, de primera fuente, pues, porque precísenos esto, Carlos. Usted iba como representante de la prensa colombiana, usted ha sido representante de ACOR, que es la Asociación Colombiana, ¿no?, de Redactores Deportivos. Y en esta oportunidad, pues, tuvo una representación nacional. ¿Cómo fue eso? Sí, Mario, con las buenas noches. Evidentemente, hace 5 años yo había sido seleccionado para estar como el periodista oficial de la delegación colombiana en Río de Janeiro, pero consideré que no era prudente, no era ético, porque en ese momento ocupaba la presidencia, como usted lo señala, de la ACOR, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Dije, no, ese honor se lo cedo a Steinwell Quesada, un destacado periodista de la Costa Caribe, editor regional del periódico El Tiempo, y él fue nuestro representante. En esta oportunidad, desde el año pasado, pues ya se ha hablado de que yo era el candidato para ser seleccionado por el Comité Olímpico Colombiano, que es la entidad que finalmente escoge y lleva, y evidentemente se hizo, pues con el aplazamiento de los Juegos yo me decidí a aceptar la invitación, y pues porque esto hace parte de un decreto ley 2428 del año 1955 que establece que este tipo de delegaciones, en el caso del Comité Olímpico Colombiano, obligan a que un periodista miembro de la ACOR tenga la posibilidad de ser parte de esa delegación con los mismos rangos del jefe de misión o del jefe de delegación. Entonces, el primer paso es señalar que obviamente estuve en los Juegos Olímpicos, pero haciendo parte del equipo de comunicaciones, haciendo parte como representante de la ACOR, de la prensa colombiana, y por supuesto pues a cumplir con un cronograma, a cumplir con unas directrices donde inclusive ese tipo de directrices le impiden a uno cubrir de una manera especial para el medio de comunicación al cual pertenece. O sea, por ejemplo, los informes en Oro Noticias, ¿habían este tipo de informes? ¿Cómo era como tu trabajo entonces en este tema de los Olímpicos? Bueno, los Juegos me tocó trabajar mucho 2 semanas antes, planificando cómo iba a salir cada uno de los informes con lo que yo tenía acá en mi base de datos, con lo que ya había podido recibir del mismo Comité Olímpico Colombiano. Por ejemplo, entrevistas con Mabel Mosquera en la antesala de la competencia de Mercedes Pérez, por lo que eran muy conocidas, la una
llegaba para reemplazar a la otra. Recordemos que cuando llega Mercedes Pérez, llega precisamente, es antes de los Juegos que se cumplió en Atenas en el 2004, cuando Mabel ganó la medalla de bronce en el levantamiento de pesas. Entonces proyecté esa clase de informes que no tenían nada que ver en ese instante con el material de los Juegos Olímpicos. Ya en plena competencia, pues el material que hacíamos con los otros dos compañeros, con Filiberto Rojas, que es el director de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, y con Sebastián Gómez, que es el asistente, pues ese material nosotros se lo compartíamos a los medios de comunicación, y como tal, pues ¿qué hacía yo? Pues compartirlo igualmente con nuestros compañeros, porque nosotros en el Drive pues teníamos subido pues cómo acceder y tener pues esa línea, no solamente de videos, sino también de fotos. Teníamos entrevistas, que fue el caso más especial que ahí me tocó desarrollar, mucho tipo de entrevista de audio, no de video, porque lamentablemente cuando nosotros nos preparábamos allá en Tokio para llevar un buen cubrimiento, pues aprovechando la experiencia que en el caso personal tengo en la televisión, habíamos previsto hacer un especial todas las noches a las 10, desde digamos, un mini estudio que habíamos organizado en el cuarto donde compartíamos los comunicadores, los tres. Pues teníamos todo dispuesto cuando el Comité Olímpico Internacional le recalca a los comités olímpicos nacionales, entre ellos el nuestro, el de Colombia, que quedaba prohibido hacer cualquier tipo de videos, que no se podía mostrar nada al interior de la villa, que no se podía entrevistar mucho menos a un atleta, es decir, absolutamente todo restringido, y que sencillamente pues lo que usted pudiera tomar fotos. Inclusive al principio trataron como de ser muy duros igualmente con los deportistas, en las selfies, en los informes, pero bueno, ya difícil controlar. Imagínense, había 10.140 personas en la Villa Olímpica en Tokio, pues controlarlos a todos. Le tocó al Comité Olímpico Internacional recular en esa medida. Le decía yo a Helmut Bellingroth, nuestro medallista doble de plata de olímpico: hola Helmut, me parece increíble que el Comité Olímpico Colombiano, siendo socio, miembro del Comité Olímpico Internacional, pues no tenga la posibilidad de mostrar por lo menos lo que hacen sus atletas. Claro. Entonces había, mire que Venezuela lo hacía, Puerto Rico lo hacía, otros comités olímpicos de Latinoamérica hacían transmisiones en vivo inclusive de algunas de las competencias. Helmut dijo, ellos lo hacen, pues están exponiendo a sanciones económicas muy altas, nosotros no lo podemos hacer, entonces tenemos que ceñirnos. Y ese plan de trabajo que teníamos nosotros estructurado, pues se vino a pique. Entonces dijimos nosotros, pues vamos a hacer alguna serie de cositas, pues ahí sí, como dice la malicia del colombiano, pues yo aprovechaba, en el caso de Mariana, cuando gana su primera medalla para el país, la medalla de plata, cuando igualmente pues otros deportistas lo obtienen, pues tratábamos que tratar de buscar locaciones fuera de los escenarios de olímpicos, para que no tuvieran problemas ni nosotros como Comité Olímpico Colombiano, ni el medio que las publicaba, ni mucho menos el atleta, porque era conjunto, como se dice, la responsabilidad. Entonces, pues acudíamos a una imagen cualquiera, a unas matas, entonces pues el Comité Olímpico Colombiano ahí sí no podía hacer nada. Y si usted las publicaba, pues aquellos que hablan de los robots que ellos utilizan mucho, pues que detectan cuando hay una imagen o hay una fotografía y automáticamente bloquean. Entonces, claro, eso era, como se dice, buscar esa manera donde nosotros, de alguna u otra forma, pudiéramos contribuirles, sobre todo a los medios, que eran todos también, que no tenían derechos. Porque un solo medio en Colombia tenía derecho, que era Caracol, Caracol Televisión. Era el único medio que tenía los derechos, y no digamos que unos derechos casi completos, porque había unas filas de acuerdo con el paquete de derechos que se compraban, que era cuando uno ya tenía la responsabilidad, en el caso personal, como ataché de los atletas colombianos, de llevarlos a las entrevistas, particularmente pues con esos medios que por lo general son los medios muy reconocidos, los medios internacionales, que eran los que estaban en primera línea dentro del mismo escenario de competencia. Pues precisamente, Carlos Julio, empecemos a resolver algunas inquietudes de televidentes, porque vea, este tipo de cosas pues uno no las conoce. Escribo desde Puerto Parra y quisiera saber por qué el Canal TRO no transmitió ni los Juegos Olímpicos ni los Paralímpicos, y más aún en los segundos, cuando había representación de santanderianos que llegaron con medallas. Bueno, ¿qué le decimos a la señora de Puerto Parra? Bueno, ahí acabo de explicar, los derechos únicamente en Colombia los tenía Caracol Televisión. Y en el caso de Claro, que era el dueño de los derechos de América, o sea, lo de Claro sí era un paquete completo. Entonces ellos eran los únicos
que podían difundir imágenes y entrevistas. Una vez finalizada la competencia, porque cuando nosotros ya teníamos posibilidad de lo que acabo de contar, cuando entrevistamos a Mariana, el mismo Luis Javier Mosquera, la misma Sandra Pérez, la marchista, a Anthony Zambrano, cuando lo logramos llevar luego de una prueba antidoping que nos tocó esperar 2 horas y media para tener el testimonio, pues era lo que podíamos compartir. Pero el canal TRO, pues, ¿qué más quisiéramos? Muy difícil. ¿Qué más quisiéramos? Tanto, pues, el canal, pues, el noticiero, es decir, en el mediodía y nosotros en la noche, pues, poder difundir, porque además los Juegos Olímpicos son el evento fuera de serie realmente. Son 2 sistemas distintos. Diferente. Una cosa es el Comité Olímpico Internacional y otra cosa es el Comité Paralímpico Internacional, que en el caso de la inquietud del televidente son 2 sistemas distintos. De hecho, siempre ha habido como una rivalidad en ese aspecto. Por el deportista, para ser más claro, el Comité Olímpico Internacional o el Comité Olímpico Colombiano, para situarnos en el país, digamos que son los atletas, los deportistas convencionales. El otro es el sistema paralímpico. Entonces, son muy diferentes. Como lo decía, yo iba como representante de la prensa, yo iba del equipo de prensa del Comité Olímpico Colombiano, inclusive con una acreditación que se había hecho desde el año pasado, porque ese proceso es complejo igualmente de acreditarse para unos Juegos Olímpicos. Y en el caso nuestro, del Comité Olímpico Colombiano, pues y en el TRO pudimos informar, y en nuestra emisión de Oro Noticias, porque uno que otro, pues alguna entrevista, pues yo la enviaba porque tampoco teníamos muchos santanderianos y norte santanderianos. Recordemos que teníamos a María Camila Osorio, la tenista, teníamos a Daniel Galán, el tenista, teníamos igualmente a un marchista, José Ruiz, que poco se conoce de Santander porque siempre compitió por las Fuerzas Armadas. Entonces, pues realmente no había esa presencia mayoritaria de santanderianos. Yo pues informaba general. Vinieron los Juegos Paralímpicos, que eso está estructura, eso tiene que haber otro montaje por la misma complejidad de los atletas, por su grado de discapacidad. Entonces es otra cosa distinta. Pues yo sí lamento que el Comité Paralímpico Colombiano pues no haya tenido como esa de haber dicho, hombre, tenemos esa posibilidad de medallas allá, ¿no? Y mandemos un Quédense. periodista también, porque ellos tienen igualmente la posibilidad, porque ellos pueden escribir prensa. Entonces, pues ellos hacerlo, porque ya como el caso nuestro de Acor se escapa de las manos, el caso como periodistas, pues igualmente. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo Comité Paralímpico Colombiano, como lo ha hecho el Comité Olímpico, el que tiene que comenzar a motivar, a que los medios se interesen, a buscarle facilidades. Nosotros hacíamos más o menos en el día un cubrimiento de hacer, por ejemplo, en el caso mío yo hacía 8 o 10 crónicas, además de las entrevistas de radio que le compartíamos a todos, porque las entrevistas de radio iban a prensa, radio, televisión, multimedia. Entonces teníamos ese servicio y los medios por eso estaban complacidos. Los medios de comunicación del país reiteraron su complacencia por lo que pudimos hacer el equipo de prensa. Porque si tú publicas una imagen del Comité Paralímpico, de unos Juegos Paralímpicos, la publica y no tiene derechos, te puedes meter en líos graves. Entonces esa limitante también pues lleva a que tenga cuidado a la hora de informar. Entonces le toca a uno con una fotografía, la entrevista, hombre, Moisés, a mí me tocó llamar varias veces a Moisés, mire, llamemos a este, póngalo en este lado, contándole más o menos cómo era el caso de lo que hacíamos nosotros en los Olímpicos para poder tener el registro. Carlos Julio, Mario, vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos estaremos, por supuesto, respondiendo más inquietudes de ustedes, los televidentes, aquí en Control TV. Ya regresamos. Retornamos a Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hoy estamos hablando con Carlos Julio Castellanos, director de Oro Noticia, y por supuesto quien tuvo el privilegio de estar en los Olímpicos y nos está contando pues detalles de cómo funciona todo este andamiaje de la transmisión, de los cubrimientos, de la reportería de este importante evento. Vamos por supuesto con más preguntas de televidentes. Entonces, Carlos Julio, la siguiente dice:
¿Hay apoyo del gobierno o entes deportivos para hacer este tipo de cubrimientos, que me imagino son costosos? Este año había cuota santanderiana en los Olímpicos, estaba el señor Carlos Julio, pero no en los Paralímpicos. Allí era donde estaban nuestros deportistas, queríamos saber de sus competencias. ¿Qué sucedió? Nos dice el señor Alfonso Martínez desde Barrancabermeja. Bueno, hablábamos un poquito de esto en el primer bloque, ya nos contabas que son dos eventos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Sí, yo creo que pues estuvo muy claro lo que hablamos. Creo que Alfonso pues ha quedado satisfecho. Y sí, es una cuota santanderiana que yo creo que es muy importante, primero en lo personal para mí y segundo para mi departamento, el haber tenido el honor de hacer parte de la delegación de Colombia a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Yo lo he dicho que no cualquier periodista tiene realmente este privilegio. No es acreditarse y decir voy. No. Esto tiene un proceso de selección bastante, pues imagínense, primero la selección entre los casi 2.000 periodistas que somos afiliados a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. Segundo, pasar un proceso de un perfil que debe cumplirse. Tercero, pues tener la capacidad que además se complementa pues precisamente del perfil con la trayectoria. Y pues tuve el honor, tuve el privilegio y realmente, pues imagínense, cada cuatro años un periodista, no quiere decir que en 100 años son 25 los periodistas que pueden ir. Entonces, y como lo decía, hombre, lástima sí que pues, no haya tenido realmente la oportunidad del Comité Paralímpico Colombiano de haber llevado a algún colega específicamente. Entiendo que ellos tuvieron aquí una especie de Sala Colombia, o como se llama últimamente, en Bogotá, para tratar precisamente de llevarle la información a los colegas. Pero no es lo mismo centrarse uno en la capital del país cuando el epicentro está allá. Está en el otro mundo, está a la vuelta, no está ni a la vuelta. Entonces, yo creo que esos son sacrificios que también vale la pena hacer, sacrificios como hacen los deportistas. Esos deportistas paralímpicos que hacen un sacrificio enorme, realmente. Primero, el hecho de competir, todos son campeones. Sí. Y segundo, pues tratar de avanzar a una final, que con un diploma olímpico quedan muy felices. El diploma olímpico es el que se entrega del 4º al 8º puestos. Y finalmente, si tienen la posibilidad, ganar una medalla. Y mucho más felices si es de oro. ¿Por qué nuestros periodistas no van donde están los muchachos entrenando aquí en Colombia y empiezan a hacer un material de apoyo, empiezan a hacer a que ellos cuenten sus historias para cuando se produzca el resultado, como hacen las agencias internacionales, usted sale con un material de primera mano, de primer plano? O sea, también falta a veces que nos preocupemos. Más visionario, sí, nos preocupemos porque a veces, ¿no?, nos interesa de pronto una sola actividad, y no quiero mencionarla para que no digan que uno es enemigo de esa actividad, pero es una queja que yo siempre he tenido, es el famoso balón de fútbol, es el balón de fútbol, y entonces se nos olvida. Y también, ¿por qué, Mario? Porque a veces los deportes, si son tan complejos, algunos deportes convencionales, o sea, los que hacen parte del ciclo olímpico, en cuanto tiene que ver con su reglamentación, pues mucho más difícil. Es en los Paralímpicos que usted encuentra C1, C2, C3, C4, C5, C. ¿Qué es eso? Entonces el periodista a veces, porque no tiene la preparación, porque no tiene el conocimiento, porque no conoce, pues como que no se anima. Pero digo, bueno, busquemos la parte humana, que sí es fácil. ¿Y qué es lo que le gusta a un lector, en el caso nuestro un televidente? Hombre, esas historias de vida que enriquecen. Ya le digo, yo tuve la oportunidad de plasmar la de Moisés, porque me pareció muy interesante, y mire que lo compartió el jurado calificador del premio Simón Bolívar y me dieron el premio nacional. Entonces sí se puede hacer. Carlos Julio, vamos a nuestra segunda pausa y ya retornamos para ya pues concluir aquí en Control TV. Ya regresamos. Retornamos a Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente. Hoy estamos respondiendo inquietudes precisamente relacionados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Pues la gente se pregunta qué pasa con la representación de los santanderianos, cómo fue este cubrimiento, y por supuesto tenemos entonces otras inquietudes, Carlos Julio. Vamos a verlas. ¿Es mi impresión o no le dan tanta importancia a los Juegos Paralímpicos? En los Olímpicos veíamos informes en cadenas nacionales y regionales, pero no veo la misma intensidad en los Paralímpicos. Y eso que hay santanderianos que sí ganan medallas y nos representan con orgullo y tesón.
Nos dice la señora Mónica Ochoa desde Barbosa, Santander. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ve, Carlos Julio? Bueno, a Mónica, muchas gracias. Es una impresión que yo podría decir que hasta ahora los medios de comunicación han empezado a valorar la actuación de nuestros deportistas paralímpicos. Y no porque, pues de pronto, como se dice, no es que no den rating, sino que en realidad, pues como veníamos de una medallita, después otra medallita y vamos subiendo, pues a veces como que las emociones se decantan. Yo ya, por ejemplo, en el caso del medio que tenía los derechos, vi ubicados a 3, 4 periodistas con 3 equipos de producción y no sé en el tema paralímpico cómo harían. Voy en lo que vi en los olímpicos, que es lo que puedo hablar. Y lógicamente, pues hasta ahora en el caso de la señora Mónica, pues está despertándose realmente como esa gran interés, entusiasmo por seguir también la actuación de nuestros deportistas paralímpicos. Y lo obvio, en este caso, pues es Santander el que marca la tendencia, porque tenemos nosotros, si nos damos cuenta de las medallas que ganó Colombia en Tokio, en los Juegos Paralímpicos, 10 fueron santanderianas, 4 de Crispín, 4 de Serrano, 1 de Moisés y la otra de la lanzadora. Entonces ahí están 10 medallas, casi que diríamos el 50%. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí en esta región de Santander, y por eso se da uno cuenta el interrogante que plantean televidentes de la región, pues dicen, ¿por qué el Canal TRO? Porque es decir, la expectativa, la emoción la han puesto los paratletas de Santander. En otras regiones del país y en la misma televisión nacional dirán, bueno, pero hasta ahora está despertando, pues en la medida que se va despertando, pues van comenzando igualmente a darle esa importancia. De pronto el tiempo no es el mismo. Yo realmente no me di cuenta cuál fue el tiempo que le dio, en el caso de Caracol, que estuvo allá con los derechos, Caracol Televisión, a la actuación de los atletas colombianos. Lo mismo pues con RCN, también con Edilson, que compartí mucho también, y con Ricardo Rego, pues no sabíamos. Ellos mandaban material, pero no sabíamos. En el caso de acá, pues yo creo que se ha ido despertando, señora Mónica, se ha ido despertando, pero de verdad que sí hay que buscar ese equilibrio. ¿Pero dónde está? En el caso de la pregunta anterior, no sé si está también, que decía que los recursos del Estado. Yo pienso, Mario y televidentes, que aquí es cuando el gobierno colombiano, por ejemplo, en el caso de los paralímpicos, podría decir, Señal Colombia, con los canales regionales, vamos a adquirir el paquete de los derechos de los paralímpicos, pues para poderle llevar esa información a la región. Porque si nos damos cuenta, los paraatletas están más en la región que mismo centrado en Bogotá y Cundinamarca. Entonces, podría el gobierno nacional en ese sentido estimular patrocinando, adquiriendo los derechos que en el caso del gobierno no serían tan elevados. Hay presupuesto de la televisión pública en ese sentido y yo creo que desde ahora podría jalonarse, porque es que París estamos a la vuelta de la esquina. 3 estamos añitos. A menos ahí ya de 3 sería. años. Bueno, hay una buena, interesante propuesta. Mario, ya para despedirnos, ¿qué nos quieres decir? Pues Maye, varias cositas, ¿no? Una, pues queda muy claro que pues, los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, de los Paralímpicos, son altos, hay muchas restricciones. Por otra parte, que como periodistas, hombre, debemos ser recursivos, también tener una agenda propia en estos temas, destacar hasta donde más no podamos la actuación de estos deportistas, tanto en los Olímpicos como en los Paralímpicos. Y por supuesto, ¿no? La última reflexión con Carlos Julio, que fue el papel de la televisión pública, ¿no? En este tipo de cubrimientos, y más que todo, pues, del gobierno como tal, ¿no? Tenerlo claro que la función de lo público es precisamente destacar lo que muchas veces en otro tipo de esquemas de comunicación, pues no sale. Entonces ahí quedamos pendientes para los próximos Olímpicos en París y los Paralímpicos también. Gracias Mario. Carlos. Nos vemos la próxima semana. Así es que por supuesto habrá cuota santanderiana en estos Juegos en París. Por supuesto, el caso es decir, desde ahora tenemos que ir planificando. Ya. ¿Por qué? Porque los paratletas de Santander van a ser más. Téngalo por seguro que no van a ser el caso de los 3 nadadores, se fueron 5 o 6 personas. Yo creo que vamos a llegar a 10 la competición allá y van a ser mejores los resultados porque va a haber más tiempo para preparar, va a haber más oportunidad de competir, tiempo va a ser más corto porque ya, como le decía, París está a la vuelta, está a menos de 3 años y bueno,
Y bueno, pues también los periodistas, todos tenemos que prepararnos, bien lo decía Mario en ese sentido y lo comparto, y pues hay responsabilidad en ese sentido. Claro que y yo, sí. y yo creo que los muchachos merecen este acompañamiento, sobre todo en los Paralímpicos, si uno se da cuenta a veces la nostalgia de sentir esa soledad, y mucho más ahora que como en el caso de los Olímpicos, en los Paralímpicos pues tampoco hubo público. Exactamente. Bueno, Carlos Julio, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Control TV, por resolverle todas estas inquietudes a los televidentes. Bueno, con mucho gusto y pues agradecerles a ustedes igualmente interesarse por estos temas porque precisamente ayudan a que haya esa reflexión y que finalmente pues todos tomemos el camino correcto para dejar satisfechos, que es lo más importante, a nuestros televidentes. Exactamente. Y a ustedes los televidentes no se les olvide escribirnos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que sus opiniones y comentarios son bien importantes para hacer una televisión de calidad. Nos vemos la próxima semana. Que pasen una bonita noche.